Hola a todos, bienvenidos a Tour Café. Iniciamos esta parte, unos programas especiales que vamos a hacer de Tour Café. Empezamos la campaña presidencial, se vienen meses decisivos para el país. Creo que es importantísimo que todos estemos informados de quiénes son los candidatos, para que luego no nos estemos quejando por redes sociales, cuando ya no se puede hacer nada, quiénes son los que nos gobiernan o quiénes son los que están en el poder legislativo. Voy a iniciar con el presidente de la Asamblea Nacional, el señor César Litardo. Bienvenido. Bueno, gracias, saludos a todos. Y como dices, es importante informarnos y conocer quiénes son nuestros candidatos. Así es. César, ¿cómo te gustaría, te voy a tutear, estamos en campaña? Con gusto, no, igual. Ya. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿En qué? ¿En la vida? ¿En la política? Como asambleísta, como de esta primera parte Bueno, creo que alguien que rompió un esquema tradicional de la política, en donde siempre el péndulo iba hacia las ciudades relativamente más grandes. ¿No? Yo soy el primer quevedeño en la historia en llegar a la presidencia de la Asamblea, y eso es un dato histórico importante. Y luego creo que dos cosas importantes: consensos, acuerdos, y la tercera más importante, estabilidad democrática en el país. César, ¿coincides conmigo que es complicado que se te recuerde de la manera que me planteas, teniendo una asamblea con un 2% de aprobación según CEDATOS en octubre del año pasado? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que se pueda pensar de la asamblea como institución, pero no puedo yo responder por todos. Yo responderé por mis actos como presidente y como asambleísta, y creo que en esa lógica, el haber aprobado más de 25 leyes en mi periodo, y que el 90% de estas leyes, con una asamblea totalmente dispersa, hayan sido por unanimidad, eso significa que hemos tenido diálogos y consensos y acuerdos. Y, sobre todo, en los momentos más complicados que vivió el país en octubre del año pasado, haber dado esa esencia de estabilidad democrática al país también es importante. Y en ese sentido, también reconocer nuestros errores, que muchas veces el político no los reconoce. Nosotros sí tenemos que reconocerlos, y lo he hecho yo por varias ocasiones, sin ningún problema. He tenido la capacidad de hacerlo como tal. Si no fueses candidato y fueses un ciudadano más, ¿qué opinión te merecería la asamblea? Sí, no es sencillo conferir una asamblea, pero como decías al inicio, por eso es que es importante que el ciudadano se informe quiénes son sus candidatos y con su voto decida a las mejores mujeres y hombres que dirigirán los destinos de este país. Eso es fundamental, la corresponsabilidad del ciudadano como tal. Así que lo que hay que hacer en este momento es sí, pasar la página de este momento muy complejo de la política del país, informarnos, porque luego elegimos y no tenemos la capacidad de ser representados de la mejor manera. Y en esa lógica, luego tenemos los problemas que vivimos ahora. Ahora es histórico este momento del país. Y yo siento también que es poco tiempo, porque la campaña empieza ahora en enero, las elecciones son ahora en febrero, y resulta que tenemos poco tiempo para conocer un montón de candidatos, no solamente los presidenciales, que ya de por sí son demasiados. Imagínate los candidatos a la asamblea. Bueno, es una responsabilidad ciudadana. Yo creo que en los territorios, sobre todo en las provincias, los candidatos son gente que se conoce en el día a día, que sabemos quiénes son, qué han hecho y qué pueden hacer. Ya el tema presidencial también va un poco por la responsabilidad de cada uno de informarnos, pero esa es la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener todos: escuchar las propuestas, hacer un voto consensuado, realista, y es el ciudadano el que nos escoge y quien tiene que con su voto reflejar lo que el país tiene que tener como futuro de mejor manera para todos. Hay más de 60 asambleístas que han sido procesados, cuestionados en la actual asamblea. ¿Cómo hacer para evitar eso? Porque qué tan real es, vamos a conocer a los candidatos cuando realmente, una vez que se sientan en la asamblea, ¿qué se puede hacer para no volver a repetir la historia? Bueno, yo creo que dos cosas han hecho importantes. La primera, han habido reformas importantes a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por poner un ejemplo, antes de nuestra reforma que le hicimos en meses pasados, el diezmo no era considerado una causal de destitución. Ahora ya es una causal de destitución. Hemos creado el Comité de Ética en la Asamblea, que es quien va a procesar todos estos procesos, valga la redundancia en el caso que existan. Pero sobre todo la probidad que debe tener una persona que aspira una candidatura como tal. Insisto, y esto tiene que ser legitimado por un voto popular como tal. Así que hemos tomado correcciones dentro del marco institucional y legal, y también ahora es la oportunidad que se haga desde el marco democrático. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que le puedes...? Ya fuiste presidente de la Asamblea. ¿Cuál es el siguiente paso para César Litardo? Si ya fue presidente, ¿qué espera en esta nueva
potencial espacio que vas a tener si es que sales electo? Bueno, primero pienso que nosotros hemos ido siempre en nuestra vía política de menos a más, dando pasos sólidos, ¿no? Empezamos en nuestra provincia trabajando en diferentes aspectos, fuimos candidatos por nuestra provincia en su momento, ahora aspiramos a una candidatura nacional. Creo que hay dos cosas importantes. Primero, continuar trabajando en el proceso de reactivación económica que el país necesita, porque la pandemia sanitaria que nos trajo la pandemia económica no ha dado tregua, y esto no se va a solucionar en un solo momento de la noche a la mañana. Esto va a tener un proceso en el cual tenemos que trabajar todos unidos, no puede haber nadie que no esté en esa línea. Y la segunda lógica es que hay que trabajar por sectores productivos. Una de mis propuestas más importantes dentro de esta campaña es la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario. El sector agropecuario del país tiene 7 millones de personas que dependen directa o indirectamente de él. Y tiene, como yo he dicho, en algunos aspectos, soluciones parches en varias leyes o en varias acciones. Tenemos que tener una política de Estado que apoye al sector agropecuario y que lo impulse a ser parte fundamental del desarrollo económico del país. ¿Por qué un código orgánico? Para que sea una política y nadie lo pueda cambiar. Yo tengo un ejemplo sencillo, que no es el mejor, pero es un ejemplo muy didáctico. Cuando una persona es detenida por un acto porque robó, está una sanción en el Código Orgánico Penal. Y eso, venga quien venga, no lo puede cambiar. Es política de Estado. Lo mismo es la jerarquía que le da un código orgánico al sector agropecuario, y eso me parece que es una de las principales propuestas que tenemos que construir en este periodo legislativo. Si tuvieses que hacer una autocrítica, ¿cuáles han sido los momentos o los errores más importantes que se han cometido en el último año en el país, políticamente hablando? Varios, realmente creo que varios errores. Creo que muchas veces ser una persona que ha trabajado en consensos, ha confiado mucho en ciertas personas y que esas personas luego traicionan la confianza en la política. Es una persona que soy muy transparente, cree en la... ¿Te han traicionado mucho en la Seguramente política? Sí, más que traición creo que a veces no ha habido esa corresponsabilidad o consecuencia cuando hemos manejado una asamblea de manera muy democrática. Pero más allá de eso, creo que también esto es un proceso de transición muy difícil para todos en la política, no ha sido sencillo. Y a eso a sumarle dos crisis muy complejas, la crisis de octubre y la crisis de la pandemia, han sido también elementos que, sobre todo en la parte económica, sanitaria, han golpeado muy duro al país. Y el país pues ha sufrido esas consecuencias muy difíciles, y eso sumado a los problemas de corrupción que se han dado en el Ecuador, también han hecho que la clase política del país tenga momentos difíciles. ¿Has tenido amigos dentro de la asamblea que te han decepcionado? Yo creo que no. Yo creo que he tenido más que decepciones, comprobación de a veces de ciertas personas que ya un poco se confirma cómo actúan. ¿Daniel Mendoza nunca fue tu amigo? No, no fue mi amigo, conocido, compañero. De hecho, hay una clara notoriedad de que cuando nosotros aspirábamos juntos a la presidencia hubo una línea mucho más marcada en nuestras diferencias, que lo respeto como todos. Yo no tengo problema en conversar con nadie, converso con todos sin excepción, y esa ha sido mi política como tal, indistintamente que no piense igual. Pero en definitiva también he tenido, creo yo, en el balance positivo, muchos más amigos que me han demostrado su amistad de todas las bancadas políticas que gente que no ha sido consecuente con el trabajo en la presidencia de la Asamblea. ¿Ya tienes tu candidato? ¿Ya sabes por quién vas a votar? Por César Litardo, por supuesto. No, pues, qué gracioso. El presidente. Bueno, pues nosotros tenemos una candidata, la única mujer candidata. ¿Y vas a votar por tu Voy a votar por Jimena Peña, por supuesto. Jimena es una compañera a la cual yo tengo una gran consideración, la aprecio, la conozco mucho. Es una mujer que ha luchado mucho desde que inició su carrera política y profesional, y que creo que merece el respaldo. Es la única mujer candidata a la presidencia de la República y que tiene la capacidad de poder ser la primera mujer presidenta de este país. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustan los deportes? Me encanta el fútbol. ¿Sí? ¿De qué equipo eres? Del Deportivo Quevedo. ¿Qué pues? Eso porque es quevedeño. No. ¿Sí? ¿Qué quiere quedar bien? Fui presidente del Deportivo Quevedo 5 años. O sea, yo sé, pero el clásico... Bueno, ¿te da lo mismo? Tenía una inclinación más hacia MLE que hacia Barcelona. Ya. Me encanta el fútbol, soy una persona que ve fútbol siempre. En Quito, cuando veía que había un partido... ¿Te amargas? ¿Eres de los que se amarga cuando pierde Ecuador? Cuando pierde Ecuador puede ser que sí. Sí, voy al estadio mucho, a la selección, más de 20 años viendo a ver a la selección. Pero no es algo que me amargue ya ahora poco, menos, ¿no? Pero no soy de los que si se perdía un partido me amargaba. Creo que el fútbol tiene esa condición de que cada domingo te puedes recuperar. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, el seco de gallina. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por ejemplo, un fin de semana, ¿qué haces en familia? Depende. A veces pasar con mis hijas,
La playa me gusta mucho. También Ha sido el un año campo. complicado para ti y para tu familia. Difícil para mi familia y tal vez una de las cosas que uno más quisiera recuperar este año es haber pasado mucho más tiempo con la familia, sobre todo con mi madre. Pero bueno, trato el fin de semana de descansar en lo posible, un poco sí, encerrarme en mi casa con mi familia. Nosotros vivimos en un edificio todos, cada uno en un piso, así que compartimos entre todos ahí. Mi padre tuvo esa visión hace muchos años, con mis hijas, con mi familia, o si no, tal vez a la playa o al campo. También me gusta mucho ir a alguna finca, algún amigo, un buen asado, andar en caballos, también es muy desestresante. ¿Eres bromista? Un poco, sí. ¿Eres del grupo de amigos del que hace bullying o el que recibe el bullying? El que hago, creo yo. Sí, tiene toda la pinta de ser, porque eso que me decía, no, el que me hace no creo. El no que creo. haga, sí, el que arma las fiestas también era. Yo era el que armaba las fiestas y las reuniones y todo eso, era el organizador de los eventos sociales. Soy todavía un poco. ¿Eres todavía? Sí. ¿Eres como el alma de la fiesta? ¿Te gusta bailar? No bailo mucho. Ya no. Entonces, ¿cómo armas la Dicen que fiesta? cuando me tomo 2 whiskies ahí ya me comienzo a bailar, ya todos saben que ese es el momento en que ya estoy alegre. ¿Qué música disfrutas? De todo un poco, la verdad. Sí, bailo música, bailo reggaetón, merengue, no se baila mucho salsa. ¿Reggaetón? ¿Cuál sí. es tu artista de reggaetón preferido? ¿Cuál es mi artista de reggaetón favorito? No, ¿cuál es mi artista de reggaetón favorito? Qué buena pregunta esa. Pues si le la gusta el verdad. reggaetón, debe Sí, ¿ah? hasta abajo con Daddy. Sí, bueno, puede ser Daddy Yankee tal vez. ¿Qué le? Pues Daddy Yankee. ¿Cuántos años tienes? 41 años. Jovencito. Es que Daddy Yankee es de nuestra época. Así Yo soy es. menor, pero somos de Daddy. Tú no, Farru. Tú eres de Bad Bunny. Terrible. En fin. ¿Te ríes mucho? Sí, soy muy risueño. ¿Sí? Muy ¿Y lloras? risueño. También. ¿Sí? ¿Cuándo sí. fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que lloré? Bueno, no sé, he llorado en varios momentos. Bueno, con lo de mi madre fue uno de los momentos más difíciles, 2 momentos, cuando falleció y esa espera de casi 6 meses para poderla sepultar, porque mi madre falleció en marzo del año pasado, cuando recién empezaba la pandemia y un poco el protocolo era hacer una cremación. Entonces tuvimos que esperar meses para poder llegar a su sepultura y ese creo que fue uno de los días tal vez más difíciles en donde lloré mucho. Vámonos a un corte comercial y venimos con la última parte de esa entrevista. Luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberSE, que también hacen envíos a domicilio. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con la parte final de esta primera entrevista al presidente de la Asamblea, César Litardo. Te agradezco mucho por estar acá. Respuestas cortitas a palabras que te voy a decir, a personajes que te voy a nombrar. Lo primero que se te venga a la cabeza, si yo te digo Rafael Correa. Expresidente. Lenín Moreno. Presidente de transición. Yacu Pérez. Una persona dedicada al medio ambiente. Pues, Andrés Arauz. no lo conozco. Guillermo Lasso. Un caballero de la política. Jaime Nebot. Un político tradicional. María Paula Romo. Una amiga. Gracias. Pues ha visto, ¿no? Pero hay impersecuto, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No quiero meter la pata. Bueno, para terminar, dime la primera cosa, más allá de que me contaste un poco de los proyectos que quieres impulsar en un posible curul. ¿Qué te comprometes? ¿Cuál va a ser tu frase de campaña de ahora en adelante? Trabajo, creo que eso es trabajo. Buscar siempre trabajar en estos procesos que el país necesita. El país necesita unión. No hay forma que podamos solventar la crisis que vivimos si no trabajamos unidos. Quienes vengan con una política de división, de odio, rencor, creo que no tienen que tener cabida dentro del apoyo popular en el país. Quienes ofrezcan unión, trabajo y desarrollo son quienes deben tener el respaldo ciudadano. El país está cansado de vivir con esa lógica de conflictos. El país necesita unión y trabajo y en ese sentido vamos a nosotros a hacer nuestra propuesta. Muchísimas gracias por haber estado acá en Tour Café. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Este domingo.